Bien, bien, gusto verlos, ¿verdad? De nuevo, otro domingo acá. Es un gusto tenerle ahí en las redes también. Así que le mandamos un caluroso abrazo y saludo. ¿Cuántos estuvieron con nosotros en el parque ayer, verdad? Nos la pasamos padre, nos dimos una quemadita, ¿verdad? Y jugamos, hicimos de todo. Pero la verdad que es padre tener esos tiempos también juntos. Así que tal vez más adelante hagamos otros. Anímense a ir, anímense a participar, a pasar un tiempo también fuera de estas paredes, ¿verdad? Y que podamos conocernos un poco más y convivir. Muy bien, ¿listo para la palabra? ¿Sí? ¿Trae su Biblia? Saque su Biblia ahí, vamos a orar. Vamos a aprender algo muy bonito, muy hermoso el día de hoy. Levante su Biblia ahí o su tableta ahí donde la tenga, su teléfono. Y ore conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque son como cartas de amor hacia mi corazón. Sigue hablándonos en tu misericordia, en tu amor, en tu cuidado. Danos paz en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy, ¿verdad? Tenemos un tema titulado de la siguiente manera, ¿verdad? Está en las pantallas, lo van a poner, ¿verdad? Y habla sobre el cuidado de Dios sobre sus escogidos. ¿Ok? ¿El cuidado de Dios sobre quién? Muy bien, el cuidado de Dios sobre sus escogidos. ¿Cómo Dios cuida cuando hay un escogido? En la tierra Jesús dijo, muchos son los llamados, muy pocos los escogidos. Y mira, un día Dios nos dijo algo sobre Familias en Acción, ¿verdad? Y sobre los lugares donde nos está llevando, incluso, ¿verdad? Tijuana, Ensenada. Nos dijo que ahí donde nos lleva es porque hay muchos escogidos. Entonces crea usted que si el día de hoy está aquí en este lugar, es porque en usted hay un qué. ¿Hay un qué? Y Dios lo escogió para estar aquí justamente en este tiempo. Y así de tanto el Señor le ha cuidado y le ama y quiere demostrarle ese amor. Pero lo vamos a ver hoy con una historia que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Así que vamos a sacar la Biblia y nos vamos a enfocar en esta parte de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahí está en la pantalla. Y vamos a leer el primer verso. ¿Listos? 1, 2 y 3. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, rey hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó ¿cuánto? 9 años. Y mire, ¿cuántos de ustedes han leído los libros de los reyes? Levánteme su mano para saber qué tanto explicamos. Si no lo he leído, se lo recomiendo, especialmente si le gusta la historia. ¿Cuántos les gusta en la primaria, en la secundaria, les gustó los temas de historia? Levanten la mano. ¿A quién le gustaba la historia? Mira, los demás. Ahí va. Educación física nomás. Ajá. Matemáticas. Español. No. Inglés. Pero bueno, a mí me gustaba la historia, me gustaba mucho y me gustan mucho los libros de los reyes porque comienzas a ver las historias, porque esas fueron historias reales, verídicas, que pasaron realmente, ¿verdad? Dentro del pueblo de Israel. Estos reyes reinaron en ese periodo, ¿verdad? Y podemos aprender mucho de ellos porque al final de todo la historia nos ayuda también a poder no cometer los mismos errores, ¿verdad? O también ver las victorias que tuvieron los otros que nosotros también podemos imitar. Y dentro de esta parte, vamos primero entendiendo un poquito de dónde se está hablando, en qué periodo esta parte de Segunda de Reyes 17. Se está diciendo primero, hablando de dos reinos. Usted va a encontrar mucho en este libro de Reyes, que menciona palabras como en el año 12º, en el año 22, de un rey llamado, ¿cómo? Acaz. Y habla de un reino de Judá y un reino de Israel o de Samaria. Yo no sé si usted sabe, pero ¿cuántos de ustedes conocen a David, al rey David? Vamos comenzando de ahí. Levanten la mano si has escuchado del rey David. Bueno, eso sí, la mayoría hemos escuchado del rey David.
Pues con el rey David, ¿quién le dio el trono a David? ¿A quién se lo dio? Salomón, exactamente. Y Salomón comienza a reinar, comienza a hacer, ¿verdad?, las cosas bien, lo recto, le pide a Dios sabiduría, comienza a gobernar. Sin embargo, el corazón de Salomón se desvía. ¿Y saben por qué se desvió? ¿Por qué? Por las mujeres. Hasta bribón. Pues las mujeres desviaron el corazón de Salomón, y en esa palabra Dios un día le da una palabra a Salomón, le dice: ¿sabes qué? Por amor a mi siervo David y de alguna manera a ti, no voy a castigarte a ti, pero voy a castigar a tus hijos y voy a dividir el reino, le dice, ¿no? Y finalmente llega el tiempo en que Salomón muere, le da el trono. A ver, ¿quiénes se saben esto? No sabemos hasta Salomón a veces, pero ¿quién fue el hijo de Salomón? ¿Alguien sabe? Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Roboam. ¿Cómo se llamó? Roboam. Di conmigo, Roboam. Y Roboam era hijo de Salomón. Pero cuando Roboam comienza a reinar, su corazón se comienza a apartar de Dios. Y Dios le promete a otro que era fiel, y que una persona que en ese entonces amaba a Dios, llamado Jeroboam. ¿Llamado cómo? Que él iba a recibir 10 tribus. ¿Cuántas tribus tiene Israel? 12 tribus. 10 le iban a ir a Jeroboam y 2 se iban a quedar con el hijo de Salomón llamado Roboam. ¿Ok? Judá y Simeón. Y entonces estas 2 tribus, se divide el reino en el reino del norte, por decirlo así, que es el reino de Israel. Ponme en el mapa, por favor, esa figura del mapa, para que lo podamos ver más o menos. Todo lo de azul, por ejemplo, se dividió el reino de Israel. Ese era el reino más grande, ¿verdad? Y en la capital, haz de cuenta que estaba en Samaria. ¿Estaba dónde? En Samaria. Así que mira, estamos aprendiendo historia y hasta geografía. Ok, hoy vamos a tener una enseñanza muy completa. El reino del sur se llamó el reino de ¿qué entonces? El reino de Judá. Para darle un poquito una historia breve, el reino de Israel, el del norte, duró solo 209 años. ¿Cuántos? Y luego cayeron en la cautividad de sus enemigos. También el reino de Judá duró alrededor de 340 años, casi 350 años. Pero después cayó en la cautividad de Babilonia. Los dos cayeron en cautividad, pero el de Israel cayó más pronto. ¿Lo está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque un día Jeroboam comenzó a hacer lo malo. A pesar de haber entrado bien y Dios haberle dado todo, un día él tuvo miedo de que todo el pueblo de Judá también, o el pueblo de Israel, lo perdiera, y dijo: no vayan a adorar a Jerusalén, porque era el otro reino. Van a adorar aquí en Samaria. Voy a levantar ¿cómo se dice? 2 becerros de oro. ¿Les suena familiar? Y así como en el desierto levantó un becerro de oro en un lugar, en otro, y ahí van a adorar, ahí están sus dioses. Comienza a hacer una práctica, a imitar el culto de los levitas, y comienza, en pocas palabras, a hacer otra iglesia, otra congregación, por decirlo de esta manera, pero que estaba realmente enfocado en lo que él quería y como él decía. Y entonces el corazón de Israel comenzó a apartarse de Dios, hasta que llega al punto donde hoy comenzamos nuestra historia, ¿verdad? Hoy estamos viendo el último rey, ¿verdad?, de Israel, del reino del norte. ¿Qué dice en su Biblia? Es más, a ver, en Segunda de Reyes 17, y ponme la gráfica que sigue de los reyes, por favor. Segunda de Reyes 17, ¿qué dice en su Biblia? ¿La caída de qué? Samaria, exactamente. Ahí entonces comienza esta historia que vamos a relatar, y por eso le quería dar primero ese preámbulo, ¿ok? Porque aún todos los años que estuvo Dios poniendo reyes sobre Israel, Dios estaba poniendo oportunidades para que el pueblo de Dios se volviera a Él. Sin embargo, usted va a ver, y muy común dentro especialmente de Israel, que cada vez que termina de reinar un rey dice: e hizo lo malo peor que los padres antepasados. Y así va comenzando a decir: y hicieron lo malo peor que Jeroboam. Y así se fue la maldad multiplicando más y más y más, hasta que llega un día y dice Dios: hasta aquí. Y entonces
Si usted no se alcanza a ver ahí, está muy lejos, ¿verdad? En Tijuana se veía más cerca. Pero en el número 12 de la columna azul es el rey de Judá, ¿verdad? Es Acaz, es cuando comienza a reinar el último, llamado Oseas. ¿Verdad? Me salió el Osea ahí también. Le faltaron todavía varios reyes a Judá. Ahora regrésate al versículo y vamos a verlo ahora sí en ese plano. Cuando en este año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar, ¿quién? ¿Quién? A ver, no lo escucho. ¿Más fuerte? Aprendas ese nombre porque de ese vamos a hablar toda esta enseñanza. Todos los nombres tienen un significado. ¿Cuál es el significado de Oseas? Ahí lo puse en rojo. ¿Cuál es? Libertador. Fíjese qué interesante, que a pesar del reino de Israel irse degradando cada vez más y más y más y más, aún así Dios puso a un hombre en su espíritu con la capacidad de ¿qué? De liberar a Israel. ¿Lo están entendiendo? Y eso estaba en su genética. Dios lo había diseñado para eso, era el deseo de Dios. Sin embargo, ¿verdad? También vemos que él era un hijo de Ela. ¿En dónde? En Samaria. ¿Y Samaria significa? ¿Qué dice ahí? Atalaya. Usted y yo ya hemos aprendido que es una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Alguien que guarda, ¿verdad? Se ponía en la torre, pero específicamente, espiritualmente, una atalaya es alguien que guarda ¿qué? La palabra. Todo el día y toda la noche está despierto aguardando la palabra. Entonces, el propósito de Oseas de liberar al pueblo se iba a cumplir cuando él comenzara a buscar ¿qué? La palabra. Ahora vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué tiene que ver todo esto con usted? ¿Ok? En usted hay un escogido. En usted hay un Oseas. En usted Dios le puso la capacidad de ser un libertador. ¿Está entendiendo? Aún así, aunque usted viene tal vez de una generación mala, de una generación que no buscó a Dios, de padres o está rodeado de personas que hacen lo malo delante de Dios. ¿Está entendiendo? Y entonces usted puede ser ese libertador que el Señor diseñó. Pero ¿qué tiene que ser usted para que eso se active y se manifieste como Dios lo diseñó? Tiene que convertirse en un ¿qué? Atalaya, que es un ¿qué? Alguien que guarde y busque la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Y entonces ese era el plan de Dios para Oseas. Sin embargo, solamente reinó ¿cuánto? 9 años. Y eso nos habla un poquito del siguiente versículo. Vete al versículo número 2. ¿Por qué reinó 9 años solamente Oseas? ¿E hizo qué? ¿Qué hizo Oseas? Aunque en él había un escogido y alguien que tenía cierto temor de Dios, de todas maneras él hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como ¿quién? Fíjate, de las primeras, y no sé si es la primera vez que dice, no como los reyes de Israel que habían sido ¿qué? Antes de él. O sea que no pecó mucho, pecó poquito, pecó menos. Y a veces hasta pues sí nos podemos excusar, es que no soy tan malo como mi papá, ¿no? Mi mamá. Pero al final el Señor no quiere que nosotros procedamos tampoco a ser malos. Usted tiene la oportunidad de cambiar su descendencia. Y escuche lo siguiente, si usted lo está levantando o Dios le puso un Oseas dentro de usted tiene la capacidad de levantarse y no nomás levantar y Dios traer libertad a su vida. Dios le dio la libertad para traer libertad a su vida y usted levantarse y traer la libertad a otros. Comenzando de una manera tan práctica como a quién primero, a los de tu casa. A lo mejor, mire, tú vienes de una descendencia de alcoholismo, que ha sido esclavo del alcoholismo por muchísimos años. Y entonces usted le ha tocado ver qué es crecer en una casa de alcohólicos. Usted le ha tocado ver que hay violencia tal vez, abuso, ¿verdad? Que hay palabras que se dicen en un estado de alcoholismo. Usted le ha tocado ver eso y usted un día a lo mejor dice, yo no quiero eso para mis hijos.
Y entonces usted viene a conocer al Señor, a traerle libertad a su vida. Y el Señor puede liberarlo de eso, ¿sí o no? Usted puede ser el primero que cambie la descendencia donde el alcoholismo se cortó, de la vida de usted y la vida de ¿quién? De sus hijos. En usted puede haber un Oseas, porque el Señor, créame, le ha dado desde el principio y hasta este tiempo la capacidad de ser ese libertador. Pero usted tiene que creérsela. Ahora, ¿qué pasó con Oseas? Era tanto lo que él venía cargando de los antepasados y de la gente alrededor, que el pecado, en pocas palabras, o lo malo, le fue venciendo, al grado que él, pues aunque había una intención en él de hacer lo bueno, hizo lo que, lo malo. No tanto, porque había algo en él, algo se nota que estaba peleando en él. Sin embargo, de todas maneras hizo lo malo delante de Dios. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, siguiente versículo. Ya entendiendo este preámbulo, vámonos metiendo más en detalle. ¿Ok? Ahora, cuando empezó a hacer lo malo, fíjate el versículo número 3 lo que dice. Léelo conmigo. 1, 2 y 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los... ¿Rey de quién? Asirios. ¿Ok? Y Oseas fue hecho ¿qué? Siervo. ¿Fue hecho qué? Siervo, y le pagaba tributo. Y vamos a entender primero lo siguiente. ¿Qué viene representando a Siria? Ahí está. ¿Qué dice lo rojo? Otra vez fuerte, fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que Oseas vino entonces a gobernarlo algo llamado soberbia. Y la soberbia, cuando yo le digo soberbia, ¿qué se le viene a la mente lo primero? Altivez, alguien que se cree mucho, ¿no? Alguien que es orgulloso, alguien arrogante. Pero déjeme ensancharle la definición de soberbia bíblica, ¿ok? Y vamos a verlo en estos versículos, cómo la soberbia tiene más que ver, sí, con estas cosas, pero más allá. Vamos a Salmo 59, 12, para que vean un ejemplo de que realmente la soberbia abarca muchísimas cosas más. Vamos a ese ejemplo. Ok, vámonos a Salmos 59, 12, si me lo puedes poner en la pantalla, porfa. Salmos 59, 12. Ok, fíjate cómo dice. Ahí está. Y vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Fíjate, está la palabra soberbia, pero pon atención a lo que sigue. Y por la maldición y mentira. Di conmigo, mentira, que profieren. ¿Qué le cautivó a Oseas? A Siria, la soberbia. ¿Y sabe qué es la soberbia? También en este versículo está explicando. Es también algo llamado mentira. Entonces, no me levante la mano cuántos han mentido. Ya me la levantaron acá uno. Pero cuando usted miente es porque hay una ¿qué? Soberbia en su corazón. Ah, caray, pues son mentiras blancas. Es que no quiero lastimar a la persona. No es por soberbia. Pero cuando usted miente, de alguna manera está siendo la raíz de esa mentira, es la soberbia. En general, en pocas palabras, pensemos lo siguiente. Satanás es padre ¿de qué? De la mentira. Y Dios, Jesús Cristo mismo dijo: yo soy el camino, ¿la qué? Entonces todo lo que sea contrario a la verdad es mentira y tiene como raíz la soberbia. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque es como decirle a Dios: Señor, yo sé mejor que tú y por eso yo voy a robar, porque yo sé que el que no tranza. Qué bueno que se sabe en ese versículo. Amén, va a gritar uno por ahí. ¿Por qué? Porque venimos cargando un cúmulo de generaciones culturales. Imagínate Oseas, donde dice: el que no tranza no avanza. Sin embargo, eso va en contra de la verdad. ¿Está entendiendo? Jesús dice que Dios, la palabra de Dios dice que
que Él enriquece y no añade pobreza ni tristeza, con esa riqueza, ¿cierto o no? Que la humildad y el temor de Jehová nos van a dar riqueza, ¿sí o no? Sin embargo, la mentira llega a nuestra vida y por la soberbia nosotros pensamos, así no voy a avanzar. La manera que voy a avanzar es mintiendo. La manera que voy a avanzar es robando. La manera que voy a avanzar es teniendo otra mujer, otro hombre, otra pareja. Y entonces yo comienzo a meterme en la soberbia de pensar que yo sé mejor que Dios. Y entonces podemos llegar a la conclusión que todo pecado en sí tiene una raíz de soberbia en nuestra vida, realmente. La raíz del pecado finalmente es la ¿qué? Soberbia, porque pensamos que nosotros somos mejores que Dios. ¿Queda claro? Mire, vamos a otro ejemplo. Oseas capítulo 5, versículo 5. Oseas 5:5. Aclaración para que no se me confunda. Hay una diferencia entre el profeta Oseas y el rey Oseas. Son dos diferentes. ¿Ok? Para que no se me confunda. Oseas profeta está hablando en este versículo, capítulo 5, versículo 5, y está diciendo: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Pero fíjate cómo comienza. ¿La qué? ¿La qué? Soberbia de Israel le desmentirá. Y miren lo que dice: Israel y Efraín, ¿qué van a hacer? Tropezar en su qué. Entonces está diciendo, o sea, los dos reinos, los de Israel y el de Judá, van a tropezar. ¿Y qué es lo que los va a hacer tropezar? La soberbia. Y la soberbia se manifestó en un pecado. ¿Está viendo? Ahora, ¿qué vino a cautivar entonces a Oseas? Asiria, que representa la soberbia. Y vamos a ponerlo de esta manera. Devuélvete al versículo de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Una persona que es un escogido, que tiene la capacidad de ser libre y traer libertad a otros, de repente cae en algún pecado. ¿Ok? Y digamos que cayó en el pecado del adulterio. ¿Ok? De repente vio algo ahí en las redes, le salió ahí alguien le mandó un mensajito y él le contestó. Y mira, hay muchas oportunidades de eso. El otro día llamé a un 1800, un número 1800 de AT&T, porque no me funcionaba una cuenta de México, y de repente me contestan: has llamado a la línea de hotline y quién sabe qué rollo. Y yo, caray, me puso un número mal, dije, déjalo, pongo otra vez. Y luego lo volví a poner el número, ¿y qué cree? Te daba mal el número, yo creo que pusieron en la página de AT&T. Pues me volvieron a contestar: acabas de llamar, ahora en español, ¿no? A la línea de hotline. Aquí puedes hablar con mujeres y quién sabe qué rollo. Caray. Y mire, yo no sé usted, pero por cualquier lado, ¿sí o no? A veces nos bombardean la tentación, ¿sí o no? Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto? De repente a mí me mandan mensajes así como que sin nombre: hola Juan, ¿cómo estás? Y yo, para empezar, ni soy Juan. Hace mucho que no te veo, es tu contacto todavía. Y yo, y al principio yo caí: no soy Juan. Ay, ¿quién eres? Y yo así como que, no, pues oye, yo pensé que alguien que me dije, a lo mejor de la iglesia, no lo conocía. Y luego ya comienza: ay, fíjate que me gustaría conocerte. Caray. No, ya no le contesté. Pero ya me di cuenta que ahí le llaman phishing. Te andan viendo a ver si caes en algo. Constantemente el enemigo no duerme y te anda buscando constantemente, ¿sí o no? Mira, en las redes sale igual, cualquier cosa. Pícale aquí, pícale allá. Y el enemigo está buscando por dónde atraparte. Caes en el pecado de una persona, a lo mejor por toda esa tentación, abre la ventanita, le contesta a la persona, queda de verse con una persona. Digamos que todavía eso que se concibió como adulterio se va desarrollando en su ser hasta que se manifiesta un día y comete el acto de adulterio físicamente. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa? Se vuelve el adulterio un señor tuyo. Él se enseñoreó ya de ti. Y aquí es lo que estaba pasando con Oseas. Pero fíjate lo que hace. Y Oseas fue hecho siervo. ¿Y le pagaba qué? Y entonces no creas que nomás te va a decir: ay, ahora tú me perteneces y ya.
sino te va a hacer pagar ¿qué? Tributo. ¿Te va a hacer pagar qué? Y mire, vamos a ponerlo con un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Ahorita regresamos al ejemplo del adulterio, pero veamos con lo siguiente, ¿qué dice ahí? Pagar la renta. ¿Cuántos de ustedes pagan una renta? Levántame la mano. ¿Ok? Y aquí en California ni le pregunto cuánto, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú eres dueño de tu casa, ¿a quién le pagas? A nadie. Ya eres dueño de tu casa. Digo, ya cuando pagaste el banco también me refiero. Porque, bueno, pensamos que somos dueños, pero el banco todavía tiene la propiedad, ¿verdad? Pero cuando tú pagues tu casa, ¿a quién le gustaría vivir sin tener que pagar un mortgage o renta en California? Amén. No, hasta parece imposible, ¿no? Pero imagínense que todos vivimos ahorita en un estado tal vez similar, donde tenemos que estar mes a mes, estar apagando. Y esos 1,000, 2,000, bueno, ya no son 1,000, ¿verdad? 2,000, 3,000, tal vez 4, 5. Pues todos los meses los tenemos que alcanzar y se nos van ahí. Y a veces en la renta se nos va nada. ¿Lo estamos entendiendo? A veces te va la mitad del cheque o 2/3 o quién sabe cuánto. ¿Lo estamos entendiendo? Y eso es lo que estaba pasando en el caso de Oseas, pagando tributo, pagando renta a Salmanasar, el rey de Asiria. El pecado te cobra igual. Esta persona, regresando al adulterio, ¿qué puede el adulterio empezar a cobrarle? Por ejemplo, le empieza a cobrar, viene perdiendo a lo mejor dinero en un adulterio, ¿sí o no? Claro que sí. Mire, de repente en lugar de salir al retiro de matrimonios de familias en acción en octubre 23, 24, de repente te dice: voy a agarrar un hotelito por ahí para llevarme a la otra, y te va a cobrar el adulterio, ¿sí o no? Y ese dinero que pudieras utilizar para restaurar tu matrimonio, en lugar de utilizarlo para eso, te comienza a cobrar y empiezas a gastar. Pero digamos que te cachan, ¿qué te cobra también en el adulterio aparte de lo económico? ¿Qué tal la paz? ¿Qué tal la confianza de tu pareja? Recuperar la confianza de nuevo de tu pareja. ¿Podría perder el matrimonio una persona en ese pecado de adulterio, sí o no? Es la primera causa del divorcio. ¿Estamos entendiendo? Aquí en Estados Unidos y en el mundo, yo creo. ¿Están entendiendo? Pero también podrías perder a tus hijos, ¿sí o no? Perder la confianza, el respeto, la honra de tus hijos hacia ti. Y entonces adulterio te va a cobrar tributo y te va a tener bien encarcelado. ¿Están entendiendo? Eso es cuando nosotros no hacemos lo bueno y nos vamos, dejamos que la soberbia y mi manera de pensar de encontrar la felicidad la voy a buscar de esa manera. Regresemos a las adicciones o el alcohol o todas estas cosas que tienen muy cautivado tristemente a nuestra comunidad también en este país. ¿Qué te cobra de tributo una adicción, un alcoholismo? Salud. ¿Qué pasa con tu salud cuando uno está en el alcoholismo? Un día, mire, tienes 30 años, 40 años, te pareces de como 60 ya. Las adicciones consumen tu cuerpo, hombre. Tu salud, tu apariencia, tu belleza. ¿Está entendiendo? Pero la salud te empieza a fallar el riñón, el hígado, los pulmones. Te empieza a robar y te empieza a cobrar tributo eso. ¿Está entendiendo? ¿A poco no a lo mejor te hace perder trabajos? Porque a lo mejor por la misma adicción ya no tienes la capacidad de trabajar igual. ¿Está entendiendo? Te hace perder el trabajo. Y luego porque te hace perder el trabajo, te tienes que ir a vivir con una tía, tu mamá otra vez de 40 años tú y viviendo con tu mamá. ¿Y sabe qué? A lo mejor si no dejas esa adicción, te puede hacer perder hasta la relación con tu mamá que más te ama, ¿sí o no? ¿Está entendiendo? Todo esto te va encarcelando y esto te está pagando, empiezas a pagar tributo hasta que literalmente te puede dejar en la calle, ¿sí o no?
Y entonces Salmanasar, rey de Asiria, empezó a cautivar a Oseas al grado de que le estaba constantemente haciendo pagar tributo. Esto lo conocemos como las consecuencias del pecado. El pecado tiene sus consecuencias y yo lo tengo que entender. Y esto es en lo que cayó un escogido que estaba llamado a ser libertador. Qué tremendo es eso. Sin embargo, vete a la siguiente parte, el versículo 4. ¿Qué pasa con lo siguiente? Dice: mas el rey de Siria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de ¿dónde? Rey de ¿dónde? Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, porque el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Ahora, un día, digamos que una persona, ¿verdad?, en el adulterio dice: ya no voy a estar, ya no quiero pagar los platos rotos, ¿verdad? Una persona en adicción dice: ya no quiero vivir de esa manera, pues porque no tengo paz, me tengo ansiedad cuando no fumo, pues voy a buscar otros medios. Y en lugar de buscar, escúcheme bien, aquel que desde las generaciones, David, buscó a Dios y le prosperó, en lugar de buscar a Dios, ¿a quién busca Oseas? Al mundo, a Egipto. Egipto representa al mundo. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Éxodo 1, 13 y 14. Ok. Y vemos cómo Egipto, más que solamente la esclavitud del pecado, que a veces nomás lo hemos visto de esa manera, nos enseña cómo los egipcios cautivan también al pueblo de Israel y lo hacen trabajar en el campo. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Siguiente versículo, 14. Ok. Y amargaron su vida. ¿Qué hicieron? Mire, usted puede buscar la solución en el mundo y le va a traer solamente ¿qué? Le va a seguir trayendo amargura. Con servidumbre en hacer barro y ladrillo, mezclar, ¿verdad?, lo que yo siento con la palabra de Dios o con verdades a medias. En todo labor, ¿en todo qué? Labor ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y el campo qué es, familia? El mundo. Jesús lo dijo en Mateo 13:38, si quiere la referencia, no tiene que ir para allá, pero dijo: el campo es el mundo. Y entonces usted, en lugar de decir: voy a buscar a Dios para que me quite la ansiedad, ¿sabe qué hace? Se mete unas clases de yoga, porque ahí me siento en zen, en paz. Pero se sale de las clases de yoga y se le fue la paz. ¿Está entendiendo? Mira, fue una vez a un centro de rehabilitación que estaba grabando una de las fundaciones. Y nosotros tenemos terapias de todo tipo. Dice: tenemos unos platitos del Tíbet. Y cuando la gente, los que están en el centro de rehabilitación se sienten un poquito ansiosos, agarran el platito y ya me veo ahí el adicto con su platito en el Walmart. Ay, me estoy poniendo ansioso. Deja calmo mis nervios. Aquí ando en el tren, me ando en el trolley. Hoy me acaban de ofrecer droga a los amigos. Dame un momento. ¿Lo estoy entendiendo? ¿Y sabe qué? Empezamos a agarrar tantas cosas fuera de lo que Dios nos provee. Podemos agarrar muchísimo. Es más, vete al capítulo que sigue, el 2 Reyes 17:9. Y aquí hay una palabra bien interesante. Una palabra que vamos a ver incluso ahorita en la versión antigua. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas ¿qué? No rectas, dice aquí, contra Jehová, Dios, su Dios. Ellos eran de Dios. Ellos eran los hijos de Dios. Eran el pueblo escogido de Dios. Pero en lugar de ir a su Dios, buscaron al mundo, a Egipto. Vete a la versión antigua, en lugar de decir secretamente, fíjate cómo dice. Y esto, ahora vamos a una clase de español. Ya nos fuimos de historia, geografía, y ahora le vamos a enseñar español, ¿sale? Mira lo que dice: como los hijos de Israel, ¿qué dice el rojo? Paliacen. Levanten la mano si tú has escuchado la palabra paliacen alguna vez. ¿Nadie? Bueno, le digo, a ver, esta palabra tal vez sí la he escuchado.
paliativo. ¿Alguien ha escuchado la palabra paliativo? ¿No? Paliacate nomás, dice, ¿no? Bueno, le voy a enseñar, ahí va la clase de español, que es paliativo. Ponme la definición de paliativo, porfa. Tratamiento o medida que busca mitigar, calmar o suavizar los síntomas y el dolor de una enfermedad. ¿Cómo? Grave, grave es la enfermedad. Pero ¿qué dice el rojo? Sin llegar a curarla. Y mira, ahí le tengo un chorro de medicinas, que somos muy dados para eso, ¿tal vez? ¿Cierto o no? ¿Usted cuántas veces ha tomado Tylenol? Levanten la mano si has tomado una pastillita de Tylenol. ¿No? Ok. Acetaminofén creo que se llama la droga, ¿no? Y mire, nos duele la cabeza, échate un ¿qué? Un Tylenol. Me duele el cuerpo y échate un ¿qué? Un Tylenol. Pero pregunta, si usted le doliera la cabeza hoy y se echa el Tylenol, y mañana también, y pasado también, y lleva un mes con el dolor de cabeza, ¿se echaría Tylenol todos los días? Lo mejor sería ir a ¿dónde? Al doctor y decir, oiga, esto no se me hace, que algo está mal. Creo que hay una raíz por lo cual me está doliendo la cabeza, ¿no? ¿Me está entendiendo? Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros solamente queremos que no nos duela o que nos duela menos. Y ¿sabe qué? Muchas veces tomamos esa posición con Dios. El pecado nos está causando tributo, nos está cobrando. Y yo, para suavizar el dolor, busco un paliativo. Busco algo que me haga sentir mejor. Busco otra relación. Porque me siento solo. Y la soledad no se quita con una pareja. Yo conozco muchos matrimonios que se sienten solos. ¿Están entendiendo? Y yo comienzo a buscar otro día. Hasta mira, el deporte puede ser un problema. El otro día estaba hablando con una persona. Ya ves que le he comentado que me ha gustado ir a correr. Y hablando con una persona que corrió ya un maratón, le dije, wow, oye, qué bien, ¿cómo le empezaste a correr? Porque lo corrió en el primer año, haz de cuenta. En un año dijo, voy a correr, y corrió en un año el maratón. Yo dije, órale, ¿cómo le hiciste? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿O cómo comenzaste? Y se rió, me volteé a ver y me dice, me cortó una novia. Y el día que me cortó, yo salí corriendo ese día. Y corrí quién sabe cuántos kilómetros. Y yo me quedé, órale, qué curioso. El otro día estaba hablando con alguien de Tijuana y estaba predicando del correr. Al final se me acerca la persona y me dice, oye, ¿quién te rompió el corazón? Y yo, ¿por qué me estás diciendo eso? Pues porque la gente que corre es porque le rompieron el corazón, dice. Y yo me quedé, poco sí. Y de repente me empiezo a dar cuenta con gente que también anda corriendo, que muchos de ellos les rompieron el corazón. ¿Qué extraen ahora de los jóvenes que perdieron su relación y se ponen a correr? Porque así se relajan y encuentran paz y su mente se calma. No estoy diciendo que sea malo el ejercicio, yo lo estoy haciendo, pero al final fíjate cómo hasta correr puede ser un ¿qué? Un paliativo. ¿Qué? A ver, ¿un qué? De una vez conmigo más, paliativo. Otra vez, paliativo. ¿Sabe que el mismo trabajo puede ser un paliativo? No quiero llegar a mi casa porque tengo puras broncas en mi casa. ¿Qué hago? Pues me agarro otro trabajo. Al cabo que ahí me pagan, por lo menos. Y yo empiezo a refugiarme en el mundo para calmar mi dolor. Pero nunca se va a ir el dolor, porque no has tratado con la enfermedad grave que está dentro de tu corazón. Entonces la única manera de tratar con esa enfermedad es venir del médico de médicos. Es venir delante de Jesucristo, que murió por ese pecado de soberbia. Pero ¿sabe qué requiere? Que usted humille su corazón. ¿Que usted qué? Para quitar la soberbia usted tiene que confesar su pecado. Tiene que humillar su corazón y decirle, Señor, ya no puedo,
Me tiene bien cautivo a Siria. Me tiene dale y dale. Le ando pague y pague. Y ya me cansé. Ya no quiero correr al mundo por paliativos. Quiero correr a ti. Tú eres el que pagó por mi pecado. Con tu sangre preciosa pagaste. Y es lo que tenemos que realmente hacer. Porque ¿sabe qué? Aun aunque sepamos esto, a veces la soberbia nos sigue gobernando. Y no somos realmente honestos con Él como para venir y decirle: sálvame de esto tributo que estoy pague y pague. ¿Queda claro? Bueno, vamos a la Segunda Reyes 17, 5 y 6 para aterrizar este mensaje, ¿ok? Y el rey de Asiria invadió todo el país. ¿Invadió qué? Mire, aquel que debería haber sido el libertador, terminé siendo el que llevó cautivo ¿a quién? A todos. Nota para nosotros: si tú no te levantas, ¿a quién puede cautivar también? A los que tú estabas destinado a liberar. Y repito, de una manera tan práctica y pequeña, comenzando de tu casa. ¿Está entendiendo? A todo el país, y sitió a Samaria, le quitó el alimento y estuvo sobre ella ¿cuánto? ¿Qué es el número 3? Unidad. Se unió entonces a tal grado con la soberbia del pecado. En el año 9 de Oseas, y mira cuántos años reinó Oseas. ¿Cuántos? Y si ya estaba en el año 9, ¿qué pasa? Se acabó ese reinado. Ya se había concebido tal pecado que al final el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso, y mire, vamos a leer las palabras y nos vamos a ir a las últimas definiciones. ¿Y lo puso en dónde? Alá, Hala. Vamos a ponerle con H, con la J para que lo pueda ver. Ala. En Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medios. ¿Qué hace el rey de Asiria? Agarra a Oseas y lo lleva, ¿verdad? Finalmente, primero a Ala. Ala significa ¿qué? ¿Significa qué? Otra vez, fuerte, ¿qué? Anillo de luz. Y aquí podemos ver, ahora sí, con el título que comenzamos: el cuidado sobre los escogidos. Lo termina llevando Dios y permitiendo que llegue algo llamado un anillo de luz. ¿Ha visto usted a los angelitos como los dibujan? ¿Qué tienen aquí arribita? Un anillo de luz. ¿Que en inglés cómo se llama? Un halo. ¡Hala! ¿Está entendiendo? ¿Qué significa la luz? La enseñanza. Aún así, Dios lo lleva a un lugar de enseñanza para que pueda unirse a un ¿qué? A un maestro en su misericordia. Y aunque haya sido cortado de raíz, todavía tiene ¿qué? Esperanza. ¿Lo está entendiendo? Porque al final de todo, ese es el amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo le tiene a un escogido. Así. ¿Cuántos escogidos no están tan sumidos en Asiria? Pero aunque usted haya estado así o esté así el día de hoy, el Señor fue por usted y lo trajo aquí, ¿sí o no? Y le está enseñando la manera de poder salir de ahí, de esa cautividad. Mira, el día de hoy ¿existe todavía un país de Israel? ¿Sí o no? Y aunque todo el mundo le anda haciendo guerra, ¿sí o no? Nos da una parábola de cómo Dios cumple su palabra, aunque el pueblo de Israel no sea bueno en muchos aspectos. ¿Está entendiendo? Pero nos da una parábola igual de nosotros, que aunque nosotros
aunque Dios nos haya destinado para cosas mayores y no hayamos acatado los planes de Dios, el Señor todavía tiene la misericordia para levantarnos y ponernos en un lugar donde nos puedan enseñar quién es nuestro Señor. Y por esta parte me gustaría pasar a Luis, que nos pueda compartir unas palabras. Un aplauso para él. Buenas tardes. Le voy a pedir también al equipo de alabanza si pueden subir con nosotros para apoyarnos. Pues se me hace a mí bien hermoso cómo Dios nos muestra, ¿no?, el cuidado que tiene para todos aquellos sus escogidos. Es muy intencional el Padre para con nosotros. Es muy intencional en cómo nos cuida. Es muy intencional en cómo nos da esas salidas, ¿verdad? Y nos demuestra su cuidado en que no solamente trata con nuestras situaciones, con nuestras tribulaciones por encima. No solamente nos da un paliativo, decía ahorita Javín, nos explicaba. No solamente le pone un curita a las situaciones, sino es que en realidad entra lo que es la raíz y empieza Él a escarbar y a escudriñar dentro de nuestros corazones, y empieza Él a buscar esa raíz de qué es lo que nos hizo alejarnos de Él. Y es bien hermoso cómo lo hace, porque dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así tiene de cuidado de ti el Señor. Tiene tanto cuidado de ti, escogido, que dispuso la vida de su único hijo para que venga a morir, para que venga a sacrificar, para que venga a derramar su sangre perfecta por ti. Y así es como Él llega a la raíz. Así es como Él no simplemente le pone un paliativo a tu situación. Él te dice: te amo tanto que estoy dispuesto a entregar a mi hijo por ti. Siendo que tú eres pecador, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, dice el Cristo. Y se me hace tan hermoso el ver esa entrega de amor, ver cuánto nos ama. Y Él nos empieza a explicar, nos empieza a enseñar mientras vamos caminando en este caminar, ¿verdad?, de encontrar al Cristo. Y nos empieza Él a enseñar en cómo es que debemos nosotros tratar todas esas situaciones. Y Él nos empieza a dar la medicina y nos empieza a dar en realidad la manera en que podemos llegar a esa libertad, a esa sanidad, a esa vida que Él tiene para nosotros, esa vida en abundancia, ¿verdad? Dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Si hacemos qué? Si confesamos nuestros pecados. La confesión tiene un poder, iglesia. El confesar nuestros pecados, no quiero que entiendan algo. Dios no necesita que confesemos nuestros pecados porque no sabe cuáles son. ¿Sí me entiendes? Él simplemente está buscando un paso de obediencia y un paso de fe. Que yo diga: ¿sabes qué? Estoy dispuesto a desnudarme delante de ti. Ya no quiero guardar nada, ya no quiero esconderme. No quiero ser como Adán, que al caer en el pecado corrí a esconderme y me empecé a tapar con hojas. Yo quiero desnudarme delante de ti. Y cuando hacemos eso, iglesia, es bien hermoso, porque dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí es cuando Él empieza a darnos en realidad esa medicina que va entrando hasta la raíz de nuestras tribulaciones,
hasta esas dolencias, hasta esas heridas en nuestros corazones, a todo eso que nos hace alejarnos de Él cada día. Él lo empieza a enderezar por medio de su amor y por medio de su perdón. Ya no simplemente es un paliativo, ya no simplemente es un curita sobre la situación. Ahora ya en realidad empieza Él a traer sanidad. Pero eso no se acaba ahí. Esto no se acaba ahí. Y dice Romanos 18: esta es la fe que predicamos. Y para esto te voy a pedir de favor que te pongas de pie. Nos vamos a poner de pie en nuestros lugares. Y te voy a invitar en estos momentos a que empieces a hacer memoria ahí en tu lugar y empieces a pensar en ese sacrificio que el Cristo hizo por ti. Que empieces a pensar en ese amor que tuvo el Padre para ti, en ese cuidado que tiene de ti para entregar a su Hijo, para derramar su sangre. Y que empieces a escudriñar en tu corazón y que empecemos a escarbar. Y si sientes que hay algo que te está deteniendo de caminar con Él, o de entregarle tu vida de lleno, o de seguirlo, te voy a pedir ahí en tu lugar que empecemos a confesar nuestros pecados delante de Él, que empecemos a desnudarnos delante de Él, que empecemos a quitar todo eso que nos estorba para estar delante de Él y decirle: Señor, ya no quiero paliativos, ya no quiero simplemente tomar algo que va a quitar esa sensación de mi vida, no quiero simplemente tapar lo que está sucediendo abajo del tapete y seguir mi vida como que todo está bien. Señor, escudriña mi corazón, escarba, Señor, y saca todo eso que te estorba, Señor. Señor, aunque sea doloroso, mi Rey, quita todo eso que me estorba, Señor, porque quiero estar contigo. Dice Romanos 18: esta es la fe que predicamos. ¿Cuál es la fe que predicamos, iglesia? Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca. Nuestra boca tiene poder, iglesia. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Dice Romanos 10:10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces en esta tarde te voy a invitar a que el día de hoy confiésemos con nuestra boca, que lo creamos con nuestro corazón, pero que lo confiésemos con nuestra boca. Y te voy a invitar a hacer una oración bien sencilla. Quizás ya la has hecho, quizás nunca la has hecho, quizás nunca has escuchado esta oración, pero te voy a invitar a todos como iglesia que podamos repetir estas palabras y decirle: Señor Jesús, yo confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Señor, yo creo en mi corazón que tú descendiste, que dejaste tu trono, que te hiciste similar a mí y entregaste tu vida en un madero por mí. Que tu sangre derramada limpia mis pecados. Señor, yo creo en mi corazón que resucitaste el tercer día, que fuiste levantado para reinar por los siglos y los siglos. Ahora déjame orar por ti, iglesia. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este día, mi Rey. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, porque así como decía Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación de mis hermanos. Señor, te doy gracias, Señor, por el regalo que nos has dado, mi Rey. Te doy gracias, Señor, por tu sacrificio, por darnos al Cristo, Señor, porque derramó su sangre, Señor, porque nos amas tanto, Señor, que
que nos has dado a tu Hijo unigénito, Señor. Nos diste al Cristo, Señor, para que tengamos salvación, Señor. Dice tu palabra, mas esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, quien has enviado. Señor, te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que limpies, Señor, que purifiques nuestros corazones, Señor, día con día, mi Rey. Que podamos, Señor, ser perfeccionados en ti, Señor. Que podamos, Señor, caminar, Señor, y obrar, Señor, para esas cosas por las cuales fuimos enviados, Señor. Que podamos, Señor, ser esos libertadores, Señor, que has levantado, Señor. Que podamos, Señor, llevar, Señor, el evangelio, Señor. Que podamos llevar las buenas nuevas, Señor, a cada rincón, Señor. Que ya no más, Señor, paguemos tributo al enemigo, mi Rey, pero que podamos, Señor, caminar en tu verdad, Señor. Que podamos caminar en tu verdad, Señor, y así llevar una palabra de aliento, Señor, a todos aquellos que lo necesiten, mi Rey. Te doy gracias, precioso Padre, por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos en esta tarde, Señor. Bendigo tu nombre, Jehová de los ejércitos, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, precioso. Gracias por tu sacrificio. Es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Como el sol da forma en la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez.
solución. Le comento un testimonio pequeño en las iglesias hijas que el Señor está levantando de Familias en Acción. Una persona, mire, cuando yo comienzo a hablar con ella, te das cuenta que hay un escogido en ella. Una persona que está constantemente asistiendo. Llega el momento de abrir su corazón. Y me comenta su vida y me dice qué tremendo ha sido su vida, qué difícil ha sido. Rechazo a sus padres, abandono. Y causa de eso abrió la puerta a muchísimas cosas, a ella aún por la escasez, ¿verdad? Pecado y cosas por el estilo. Pero dice que siempre ella, a pesar de estar en las condiciones más difíciles, ella se acordaba lo que le habían enseñado de alguna manera en la oración del Padre Nuestro. Dice que ella siempre oraba con esa oración. Y un día, apenas este año que pasó, el año pasado, vino una pregunta a ella: bueno, ¿será realmente Dios real? Y empezó un anhelo a quererlo conocer. Justamente en ese tiempo se acerca una persona de la iglesia de allá de México y le dice: ¿quieres ir a la iglesia? ¿Quieres ir al estudio? Y ella la tomó como una señal. Pues desde entonces ha comenzado su caminar a conocer al Señor. Y el Señor estaba haciendo cosas tan hermosas en el corazón de ella. Perdonó a aquella persona, ¿verdad? A sus padres que le lastimaron mucho, que venía cargando. Pudo abrirle su corazón a la enseñanza que Jesús mismo quería darle. Y así sucesivamente. Tú puedes ser libre porque el Señor te ha llamado a libertad. Y así como esa mujer, que Dios está haciendo cosas bien bonitas en su vida, el Señor quiere también traerte libertad a ti. Hayas llegado por primera vez, no sé cuántos de ustedes hicieron esa oración que Luis hizo por primera vez. ¿Hay alguien que la ha hecho por primera vez? Levanta tu mano si la has hecho por primera vez. ¿Hay alguien que la ha hecho? Qué bien, me da gusto. Pero aunque no sea la primera vez que la hayas hecho, el Señor todavía está esperando en traerte a esa libertad de todo. Piénsalo así: si sin conocerle el Señor te trajo libertad de muchas cosas, ¿sí o no? ¿Cuánto más ya conociéndole cada vez más y más? Entonces acércate confiadamente ante ese trono de gracia, porque sabe que muchas veces sentimos que como ya sabemos y no podemos quitar el pecado de nuestra vida, o la soberbia nos sigue ganando, que ya no somos merecedores de esa misericordia y ese cuidado de nuestro Señor. Pero es completamente lo contrario. El Señor dice: acércate y purifica conmigo tus manos y tu corazón. Yo quiero lavarte. ¿Está bueno? Así que cierra tus ojos de donde estás. Espíritu de Dios, te pido en este momento, que comiences a descubrir todas las soberbias que puede haber en el corazón. Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero el versículo 13, incluso si lo puedes poner en la pantalla, 19:13, dice: después de David orar, líbrame de esos pecados ocultos, él reconoce que puede haber todavía muchas soberbias en su corazón. Siendo David, 19:13 de Salmos, porfa. 19:13 de Salmos.
Preserva también a tu siervo ¿de qué? ¿De las qué? ¿Cuánta soberbia hay? Muchas. Preserva a tu siervo. Fíjate lo que le está diciendo. Aunque tú ya seas un siervo o busques ser un siervo, presérvame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no se vuelvan señores, así como Asiria. Entonces seré como íntegro y estaré ¿qué? Limpio de gran. Que no cerramos este servicio orando de esa manera. Cierra tus ojos otra vez de nuevo. Dile: Señor Jesús, líbrame de las soberbias que me hacen rebelarme contra ti. Quita los señores de mi vida, que no seas tú. Jesucristo, quiero que seas mi único Señor. Tú eres mi único Salvador. No quiero ya correr al mundo a encontrar alivio. Si hay algo de eso en mí, descúbrelo en mi corazón. Y te pido perdón por buscar paliativos en el mundo, cuando tú ya me has dado la libertad en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. A buscar al verdadero libertador, familia. Levántate, Oseas, porque hay que libertar a muchos más. ¿Está bueno? Les amamos, familia. Un abrazo. Que Dios me los bendiga.